Dios bendiga tu vida, querido hermano, querida hermana. Te saluda el pastor Giovanni Maldonado hoy con otra reflexión de la palabra del Señor. Hoy vamos a aprender o vamos a enseñar acerca de la adoración. ¿Qué es un adorador en espíritu y en verdad? ¿Y cómo se manifiesta o qué se requiere un adorador en espíritu y en verdad? Partamos primero de que solo aquel que ha nacido de nuevo, solo aquel que tiene a Cristo en su corazón, puede adorar en espíritu y en verdad. En Juan 1:12 leemos y dice que a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. En Juan 3:3 leemos que Jesús le dice a Nicodemo que tienes que nacer de nuevo. Más adelante le dice que tienes que nacer de agua y de espíritu. Nicodemo era un maestro de la ley, pero no entendía cosas de la Biblia. No entendía acerca del Mesías, del mismo Jesús con el que está hablando, que era el Salvador. No entendía esas cosas porque todavía no había nacido espiritualmente. Cuando hablamos también de nacer de nuevo, implica que debemos de dejar ciertas cosas atrás. Dice que en Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. O sea, todo aquel que quiera adorar en espíritu y en verdad tiene que ser un hijo y una hija de Dios, tiene que haber entregado su vida, su ser a Dios. Ya que sabemos eso, entonces vamos a la cita bíblica central de nuestro mensaje en Juan 4:23. Dice así, dice, mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre de tales es los adoradores y buscan que le adoren. Dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Juan 4:23 al 24. Muy bien, ya que quedamos claros de que para poder adorar a Dios en espíritu y en verdad tienes que haber entregado tu vida al Señor, tienes que nacer de nuevo, porque el hombre natural no va a entender las cosas espirituales. Muy bien, entonces, ¿qué es adorar en espíritu? Cuando adoramos en espíritu, es nuestro interior, es nuestro espíritu comunicándose con Dios. Es tener esa relación, esa intimidad con Dios a la hora de adorar, cantar o cualquier otra actividad que tú hagas para la gloria del Señor. A veces manifestamos ciertas cosas físicas externas en nuestra adoración, cuando cantamos, cuando saltamos, cuando gritamos, cuando estamos alegres, gozosos y está bien. Pero cuando adoramos en espíritu, es el espíritu de nosotros comunicándose con Dios. Es nuestro ser interior, queridos hermanos y hermanas, eh, manifestándose en la presencia de Dios, sintiendo la presencia, sintiendo la gloria de Dios. Es, el, es hundir el yo de nosotros y dejar que el Espíritu de Dios esté en nosotros y nos guíe en la adoración a Dios, porque es el Espíritu Santo que nos guía a la adoración a Dios. Nuestra adoración a veces es efímera, vaga, insustancial, digámoslo así. Nuestra adoración es vana, pero también al mismo tiempo es, eh, como me decía un pastor un día, no llega ni al techo de nuestra casa porque no estamos conectados con Dios. En la adoración en espíritu tenemos que concentrarnos solo en Dios, nuestros pensamientos en Dios. Y entonces dejar que la carne nos domine, no dejar que la carne nos domine, que el hombre carnal no domine y que nuestro espíritu fluya con el espíritu de Dios. Entonces, eso es adorar en espíritu, es entender las cosas sobrenaturales, es entender a Dios, es conocer a Dios, es glorificarnos de ese ser divino, maravilloso, soberano. Dios, es conocer a Dios, en otras palabras.
Al conocer a Dios, entonces nos dejamos guiar a través de esa adoración espiritual a Dios, esa conexión sobrenatural. Cuando adoramos entonces en espíritus en nuestro interior, es nuestro ser a Dios. Pero cuando adoramos en verdad, dice hay que adorar en espíritu y en verdad, significa que tenemos el conocimiento de cómo adorar a Dios. ¿Cómo? A través de su santa palabra. A través de su palabra es que nosotros manifestamos esa adoración a Dios porque conocemos a Dios, sabemos el propósito por el cual nosotros estamos aquí, sabemos el por qué debemos adorar, cómo adorar, porque dejamos que a través de su palabra entre a nuestra vida, a nuestro ser. Y entonces el Espíritu Santo nos guía a la adoración a Dios. Pero es que conocemos cómo adorar y qué adorar, cómo adorar y por qué adorar a Dios. Entonces, adorar en espíritu y en verdad es dejar que nuestro ser interior, nuestro espíritu, nos gobierne para tener esa conexión con Dios. Y es dejar a un lado nuestro yo. Así como Nicodemo no podía entender porque no había dejado su yo, su hombre natural y también su hombre carnal. No podían entender las cosas espirituales. Hay que nacer de nuevo. Y para eso necesitas entregar completamente tu vida al Señor. Y para poder adorar a Dios también hay que saber cómo. Y eso lo conocemos a través de la palabra del Señor. Muy bien. Ya que sabemos, en pocas palabras, qué es adorar a Dios en espíritu y en verdad, qué se requiere de alguien que adora a Dios. Y es aquí lo que yo quiero que tú aprendas. Cuando hablamos acerca de lo que se requiere de un adorador a Dios, primero, de un adorador se requiere que sea obediente. Una persona que quiera adorar a Dios y es desobediente no está adorando a Dios. Tenemos que obedecer a nuestras autoridades puestas por Dios, nuestro presidente, nuestro alcalde, ¿ok? Nuestro patrón, nuestros maestros, directores de colegio o de universidad. Hay que obedecer. Nos guste o no nos guste, pero son puestas por Dios y toda autoridad es puesta por Dios. Si, tienes que obedecer a tus padres, a tus pastores. Entonces, todo aquel que dice que es un adorador en espíritu y en verdad, pero no está obedeciendo, no es un adorador realmente. Entonces, hay que obedecer a Dios. Eso es una de las cosas que se requiere de una persona que adora a Dios. Segundo, tiene que ser humilde, porque nos entregamos completamente a Dios. Reconocemos que somos dependientes de Dios. Es ir a la presencia de Dios, disfrutar de su presencia, pero llegar con un corazón contrito y humillado, sabiendo que sin Dios no somos nada. Eso es también adorar. Humildad, humildad en nosotros, ser humildes, entender nuestra naturaleza, entender que somos personas súper dependientes de Dios y que sin Dios no podemos hacer absolutamente nada. Número tres, un adorador, cosas que se requiere de un adorador es que tiene que estar lleno de amor. Un adorador que no ama a Dios, pero que no ama a su prójimo, no está adorando. Entonces, si tú quieres adorar a Dios, o tú dices que quieres adorar a Dios, ¿ok? Tienes que demostrar ese amor al Señor. Amarás a Dios sobre todas las cosas, pero a tu prójimo como a ti mismo. Y a veces nos parece fácil adorar a Dios, ¿verdad? Perdón, amar a Dios, pero amar a nuestro prójimo, a nuestros enemigos, a aquellos que nos hacen mal, qué complicado, ¿verdad? Pero Dios nos manda a amar a esas personas. Entonces, un adorador está lleno de amor, porque Dios nos ha manifestado tanto amor a nosotros, que nosotros debemos de manifestar ese amor a los demás también. Tanto nos ama Dios, que tanto tenemos que amar nosotros a los demás. Cuarto, estar rendidos a Él. ¿Qué es rendirse a Él? Hermano, Él es Dios. Él es Dios todo soberano.
Él es nuestro rey. Él da una orden, nosotros obedecemos. Es decir, pedimos a Él, porque solo a Él podemos pedir. Solo a Él podemos acudir. Sea cual sea la situación que tengamos, solo a Dios le podemos ir. Entonces, rendirse a Él es humillarse a lo sumo, pero entender que solo a Él podemos ir, queridos hermanos. Muy bien, siguiente, un servidor. Esa es otra característica o algo que se requiere, mejor dicho, de un adorador. Tiene que ser un servidor. Dice la palabra del Señor que Él no vino a servir, Él no vino a ser servido, sino a servir a otros. Entonces, un adorador tiene que servir a otro, no creerse más que los demás, no pensar que Él lo puede todo, no menospreciar a las personas. Entonces, un adorador es una persona que sirve a los demás. Recuerda la cena del Señor o la Santa Cena, cuando el Señor estaba con sus discípulos. No se les lavaron los pies. Era la tradición que tenían que lavarse los pies antes de entrar a una casa. No se sabe por qué, pero dice que Él empezó a servirles. ¿Empezó cómo? Empezó a lavarle los pies, demostrando que Él vino a servir. Había una discusión entre ellos antes de eso, quién iba a ser mayor en el cielo. Y Él dijo, mira, yo vengo aquí a servir. Y esa es la actitud que tienes que tener. Entonces, Dios nos manda a servir a otros. Y por último, tenemos que tener un espíritu de sacrificio. Porque adorar a Dios implica sacrificar cosas. Adorar a Dios implica dejar cosas que nos gustan, pero que no le agradan a Dios. O cosas que nos gustan, pero nos están apartando tiempo de Dios. Y hay que tener un espíritu sacrificial para ir a la iglesia, tomarse este tiempo ir a la iglesia, tomarse el tiempo para leer la Biblia, tomarse el tiempo para orar, tomarse el tiempo para hablarles a otros de Cristo, tomarse el tiempo para tener un tiempo devocional con nuestra familia, tomarse el tiempo, hermano, para que todo lo que hagamos, hagámoslo como para el Señor. ¿Sabes? Vamos a resumir antes de contarte esta historia de Jesucristo. Lo que se requiere de un adorador. Obediencia, humildad, estar llenos de amor, estar rendido a Él, ser un servidor y tener un espíritu sacrificial. ¿Sabes a dónde veo todas estas cuestiones que te he mencionado acerca de un adorador? En el Getsemaní. Cuando Jesucristo estaba orando y estaba en esa hora crítica donde su hora se acercaba para entregar su vida por la humanidad y que su sangre sea derramada completamente por nosotros. ¿Sabe? Él estaba pidiendo al Señor que si es posible que esta copa no pase, dice de mí, pero que se haga tu voluntad. Y él aceptó eso, hermanos. Entonces, él ahí fue obediente de lo que tenía que hacer. Él fue humilde sabiendo que él tenía que hacer eso por otros. Tercero, él llenó su amor para con la humanidad. Él se rindió a Dios, al mandato de Dios. Él sirvió a otros y él hizo un acto sacrificial en el Espíritu. Entonces, cuando tú digas que eres un adorador en espíritu y en verdad, tienes que nacer de nuevo. Tienes que ser un hombre que ha entregado, una mujer que ha entregado toda su vida al Señor. Pero tienes que entregar todo esto que te he mencionado. Obediencia, humildad, estar llenos de amor, estar rendidos a Él, un servidor y un sacrificio en el Espíritu. Ese es un adorador en espíritu y en verdad. ¿Eres un adorador en espíritu y en verdad? Espero que sí. Y si no, autoexamínate y ve si tienes o estás haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Dios te bendiga, la paz de Dios esté contigo. Para otra vez será. Te saludo el pastor Giovanni Maldonado.